Paz a vosotros, amados hermanos de este grupo edificados en la palabra y cada una de las personas que nos escuchan. El Dios eterno nos permite poder ver una vez más la luz del sol y eso ya es suficiente para dar gracias por todas las maravillas que nuestro Creador hace con nosotros. Y en esta ocasión, bajo este eslogan general, Mateo, el Evangelio eclesiástico y didáctico, ya en esta 10ª semana, vamos a hablar un poco sobre las parábolas del Mesías que describen el reino de los cielos. Y el tema para hoy es la parábola de la red, separando lo bueno de lo malo. Está con ustedes su hermana en Cristo, Enedina Ayala, desde Honduras. Y antes de continuar, quiero pedirle que venga, acompáñeme y de rodillas, si a usted le es posible, y si no, cada uno ahí donde está, unamos nuestras mentes y nuestros corazones delante del Dios Altísimo para que sea su Espíritu el que en este momento nos asista. Oremos. Padre Celestial, aquí mi Dios delante de ti, reconociendo que nos has cuidado a detalle, mi Dios, que eres tan especial con nosotros. Sentimos tu presencia, tus especiales cuidados, tu amor. Y, mi Dios, eso es maravilloso para nosotros como seres humanos, que en realidad no somos nada, somos simples mortales, pero tú has fijado tus ojos hacia cada uno de nosotros, mi Dios, nos has vuelto con el deseo de estar contigo, mi Dios. Gracias, gracias por todo lo que tú haces, gracias por las bendiciones de las personas que has puesto a nuestro alrededor, por el trabajo que cada uno desempeña, por todo, mi Dios, gracias, gracias. Que seas tú que tomes el control de nuestra mente, de nuestro corazón, de todo lo que hacemos, mi Dios. Y como nos conoces perfectamente, que seas tú que nos transformes y nos renueves y que perdones todas las faltas cometidas. Somos humanos, mi Dios, y tú sabes cuántos son nuestros malos pensamientos, nuestras malas actitudes, pero tómanos como el barro, mi Dios, en tus manos y siempre llévanos moldeándonos. Y en eso sabemos, mi Dios, que tú eres el maestro, tú eres el perfecto, por eso nos sentimos agradados de estar en tus manos. Guíanos a través de tu Espíritu en esta pequeña reflexión, mi Dios, y que seas tú el que hables, que no sea tu servidora, mi Dios. Solo quiero ser instrumento tuyo para honrarte, para glorificarte, para hacer todo lo que tú te mereces. Así que seas tú que nos bendigas siempre de forma permanente con tu presencia, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, como les decía, el tema de hoy es la parábola de la red, separando lo bueno de lo malo. Y el texto bíblico que tenemos para esta reflexión está tomado en Mateo capítulo 13, versículo 47 al 50, que dice lo siguiente: Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge de toda clase de peces. Una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin de los siglos, el fin del siglo, perdón. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Una parábola muy profunda, tiene un mensaje muy significativo. Hoy en día hay una mezcla entre el bien y el mal en el pueblo, los que nos llamamos el pueblo de Dios. Existe un grupo de acciones permanentes en la voluntad de Dios y otro grupo que mantiene sus acciones alejados de la voluntad de Dios. Y estamos hablando de personas convertidas, o sea, personas que permanentemente estamos diciendo que somos creyentes, que somos cristianos.
porque la red ya se tiró. Pero hay un tiempo establecido en donde la red llena su capacidad. Solo el Señor sabe en qué momento es en el que va a recoger la red y que va a hacer la separación de lo bueno y de lo malo. Pero algo que sí es claro es que esta parábola nos tiene una enseñanza donde Jesús realmente nos muestra el reino de Dios como esa forma permanente en la que está conviviendo el bien y el mal. Pero cuando se dé esa separación definitiva, la pregunta es, mi amado hermano, ¿dónde vamos a estar nosotros? ¿Cómo en realidad nos sentimos seguros de que vamos a estar dentro de la cesta y no vamos a ser tirados afuera? Dice Malaquías 3, 17, 18, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe, y los perdonaré. Y como el hombre que perdona a su hijo que le sirve, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Es importante identificar varias cosas. Primero es que hay que vivir bajo la voluntad de Dios. Tenemos que convertirnos en ese especial tesoro, en esa parte cuidada, protegida, perdonado de nuestros pecados. Y Él nos va a ver como ese hombre que perdona a su hijo, que le sirve. Y entonces en aquel día vamos a tener el discernimiento, porque hasta en ese día, en la venida de Cristo, vamos a saber dónde estaba el justo, dónde está el malo. Ahorita no se puede diferenciar a simple vista. No podemos decir, no, yo sí soy justa, no, este no es justo, no somos nosotros jueces, en ningún momento se nos ha puesto para poder juzgar lo que sucede a nuestro alrededor, pero sí tenemos que reflexionar de forma personal. Pero la parábola describe el reino. Jesús compara el reino de los cielos con una red que es echada al mar, recoge los peces de toda clase. Pues esta imagen representa la universalidad del Evangelio, porque realmente la red está tirada para todas las personas, para todos los seres humanos. Jesús vino a esta tierra, murió en esa cruz por los pecados de toda la humanidad. Él ama a todo ser humano que existe. Él desea que todo ser humano se salve. Dice Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 3 y 4, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces no podemos decir que Jesús tiene acepción de personas. La red es tirada de forma general para todos aquellos que escuchen el mensaje y que quieran quedar atrapados por la red. Porque es una decisión. Usted escucha el mensaje. Y una vez que escucha el mensaje, usted debe decidir si quiere entregar su vida a Cristo. Si usted quiere ser cuidado y protegido o pescado, por así decirlo, hablando de la red. Entonces el reino de Dios está compuesto por aquellos que han escuchado el llamado, pero no todos son genuinamente transformados. Dice Mateo 22:14, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Para poder hacer ese escogimiento, para poder hacer esa clasificación, realmente debe haber un corazón sincero delante de Dios, un deseo de hacer su voluntad. Dice segunda de Timoteo 3:4 que hay seres humanos traidores, impetuosos, infatuos, amadores de deleites, más que de Dios. Pero estamos hablando de personas en este texto
o al menos el capítulo nos habla de personas que son aparentemente cristianos, creyentes, que hablan incluso del Evangelio. El versículo 5 dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita, nos da el consejo. No podemos estar diciendo que somos creyentes, que somos cristianos y viviendo una vida apartado de la acción del Espíritu Santo. Tenemos que vivir en paz, en armonía, llenos de gozo, de amor, de bondad, de templanza, de mansedumbre, de paciencia, todo eso que contempla o que contiene el fruto del Espíritu Santo. Nosotros somos Cristo, debemos vivir como Cristo. Nosotros somos creyentes y somos cristianos, debemos reflejar esa nueva vida. Dice el versículo 6 de 2 de Timoteo 3, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Este último texto, el versículo 7, es muy interesante porque están siempre aprendiendo, pero no pueden llegar al conocimiento de la verdad. La verdad es algo que se nos da a través del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es la verdad. Él es el que nos revela la verdad. Pero ¿dónde está esa verdad? Pues son las Escrituras mismas. Es la palabra de Dios la que a nosotros nos dice qué es verdad y qué es mentira. Estar apegados a esos principios es querer vivir bajo la voluntad de nuestro Creador. Cada uno de nosotros debe hacerse un examen a sí mismo para saber si realmente estamos dentro de la red con una conversión verdadera, que sea algo transformador. ¿O será que todavía estamos dudando en la doctrina que debemos seguir? ¿Será que todavía estamos flaqueando? Porque aquel que flaquea y que su corazón no lo tiene definido en cuanto a lo que quiere, a lo que ama y a quién sigue en este mundo, que en nuestro caso como creyentes, como cristianos, seguimos a Jesús, imitamos a Jesús, vivimos para Él. Él es el objetivo, Él es nuestra visión. Pero si no tenemos eso claro, entonces estamos dudando de qué vamos a hacer. Segunda de Corintios 13:5 nos da el consejo: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo esté en vosotros, a menos que estéis reprobados? ¿Cómo son las cosas? ¿Cómo nos explica las Escrituras? Es interesante, porque debemos entender que si Jesús está en nosotros, nosotros somos Jesucristo, somos el cuerpo, por lo tanto, debemos accionar conforme a esa fe que nos guía. Ahí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ese es el objetivo, porque nosotros somos cristianos y creyentes. Esa red es echada al mar. Pues ya dijimos que la red representa el Evangelio, que se predique en todo el mundo, alcanzando tanto a justos como a injustos, a todos aquellos. Dice Mateo 24:14, y será predicado el Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Hoy en día, ¿cómo podemos decir que eso está limitado? Tenemos las redes sociales, hay muchos medios de comunicación, todas las personas pueden escuchar un mensaje de verdad. Muy pocos países en el mundo han puesto límites a eso, o barreras. Pero el mar, en esta parábola, simboliza el mundo, lleno de diversas personas con diferentes creencias, valores, comportamientos. Realmente es un mar en tempestad con profunda maldad. Eso es. Apocalipsis 17:15 dice, en cuanto al agua o al mar,
para definirlo. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces, todo aquello que habla de Dios, porque no estamos hablando de un mar que realmente ya se sabe de las profundidades, sino estamos hablando de un grupo de personas que están en la red, estamos en la red y que dentro de la misma red, ya atrapados, hay unos que van a estar en la cesta, en la buena selección, y otros que van a ser tirados afuera. Y allí va a ser el llanto y el crujir de dientes, porque va a haber un momento en que las personas van a desear estar y ser parte del pueblo santo, pero ya no van a poder. La gracia va a ser quitada en algún momento. Y cuando la gracia sea quitada, cuando las profecías se cumplan, en aquel momento cuando se diga paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. La gente va a querer convertirse, la gente va a querer ir a las iglesias, pero van a hacer culto y eso a Dios le va a desagradar, porque en el momento cuando la gracia, que es ahorita, la gracia está activa, está vigente, no escucha, su corazón no se vuelve sensible a la palabra de Dios. Y al ser echada al mar esta red, y al recoger todo tipo de peces, entonces debemos entender esa convergencia, esa convivencia entre creyentes fieles y personas que no son realmente cristianas. Aquellos que se hacen pasar por creyentes, no, realmente el mensaje no es a querer decir estos sí son o estos no son. Es a que reflexionemos cada uno de nosotros en qué lugar estamos. Porque Mateo 7, 21 al 23 dice que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Importante, la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Incluso dice el 22 y 23, porque muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo alguien puede reclamarle a Dios y le puede decir, Señor, hice muchas cosas en tu nombre, ¿por qué me estás dejando fuera? Es una persona que a lo mejor creyó que estaba en la verdad, creyó que de verdad había en su corazón un Cristo que le transformaba. Pero ahora, ¿qué es lo que sucede aquí? Pues es la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Ese es el punto. ¿Qué dicen las Escrituras acerca de la voluntad de Dios? Primera de Pedro 2:15 dice, porque es de la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervo de Dios. Existe una libertad para nosotros como creyentes. Nos libera de castigo, nos libera de culpa, nos libera de angustia, nos libera de muchas situaciones. Es una libertad completa, pero no es para hacer lo que nos dé la gana. No, es para hacer lo que Dios dice que hagamos en sus escrituras. Cada cristiano debe tener su vida asegurada en Cristo. Debe vivir una vida conforme a la palabra de Dios, pues solo aquellos que den frutos diferentes, frutos del Señor, serán aprobados por Él. Eso dice Juan 15, 5 y 6. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis
y os será hecho. Este texto es importante y es interesante que el versículo 7 se toma mucho. Pidan, pidan lo que quieren y será hecho. Pero la parte anterior, o sea, si permanecemos en Él, si somos de Él y hacemos conforme a su voluntad, y ese fruto que vamos a dar son los frutos de la acción de Jesús en nuestra vida. Ese Cristo que vino y que mostró aquellos 7 espíritus de los que habla Isaías. Esos espíritus que en nosotros tienen que estar también, tienen que ir reflejándose, porque es Cristo mismo. No vamos a ser perfectos, porque no vamos a alcanzar jamás como humanos la perfección de Jesús, pero nuestra visión debe estar ahí, en quererlo, en anhelarlo, en desear ser como Jesús. Él mismo explica que al final de los tiempos, habrá una separación. Los ángeles irán a clasificar los justos de los malvados. Cuando Cristo venga, van a resucitar solo los de Cristo. Y Apocalipsis es claro. Dice que 1000 años después van a resucitar los que no son de Cristo. Y van a resucitar para la segunda muerte. En esa clasificación y cuando Cristo venga, ¿cómo se siente usted? ¿Cómo le verá? ¿Cara a cara, feliz? ¿O realmente siente duda? ¿O siente miedo? Aquellos que no pertenecen al reino serán echados fuera, al fuego eterno, donde habrá llanto y crujir de dientes. A cualquiera que se sienta amenazado, a cualquiera que esté ahí, se va a sentir con miedo. Pero para no sentir miedo, en ese juicio final, nosotros necesitamos un abogado. Y ese abogado es Cristo, que aboga por nosotros, que pagó la deuda nuestra, que la paga del pecado es muerte y Él pagó con muerte para liberarnos. Ya nos ha liberado, solo tenemos que decirle sí. Quiero vivir contigo, yo quiero que me controle, yo quiero ser para ti, yo quiero entregarnos en sus manos, porque en aquel día va a haber una reunión, y en esa reunión habrá una clasificación. Mateo 25:33, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparte el pastor, las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. El relato, si usted lo sigue leyendo, dice, o la profecía, mejor dicho, dice que las ovejas que estarán a su derecha serán los benditos de su padre, y los cabritos que estarán a la izquierda, estos irán a condenación. Pero estamos hablando de 2 rebaños. Estamos hablando de grupos que se definen como servidores de Cristo. Pero esos cabritos, ¿qué es lo que hacen? Se saltan la cerca. Una oveja, usted le pone la cerca y no se va a saltar con facilidad. ¿Cuál es la cerca? Los mandamientos, la palabra de Dios, las direcciones que Cristo dejó. Pues el juicio de Dios es inevitable y es perfecto. Él es perfecto, justo, santo. No habrá confusión, no habrá error en la separación. Pero debemos entender en qué rebaño vamos a estar. Cada uno de nosotros debe estar preparado para ese día, viviendo en santidad, en obediencia, perseverando en la palabra, en las escrituras, hasta el fin, porque esa es la acción para poder vivir en Cristo, porque eso determina a aquellos que creen y a aquellos que no han creído, porque el que no cree siente duda. Puede vivir como le dé la gana, puede hacer lo que le dé la gana. En total, ay, Dios verá. Y lo dicen así. Puede ser que lo digan con una tranquilidad y una serenidad. Pero hay un texto en Romanos 11:22 que dice que veamos la bondad y la severidad de Dios. La bondad ciertamente para con aquellos que viven en su bondad, y la severidad para aquellos que se apartan de esa bondad, que son desobedientes.
Entonces el reino de Dios es inclusivo en su llamado, pero es exclusivo en la selección final, porque habrá una clasificación en los últimos tiempos. Esta parábola nos recuerda que todos convivimos juntos en este mundo, pero que va a llegar un día en el que se va a determinar quién es el justo y quién es el injusto, como decía Malaquías. Es tiempo de reflexionar nuestra vida espiritual, asegurarnos de que estamos viviendo la voluntad de Dios en su doctrina, en sus enseñanzas. Solo aquellos que han sido verdaderamente transformados, que han dado frutos de justicia, sus mandamientos me son justicia, le decía David, pues esos podrán permanecer en el reino, en aquel reino, el reino milenial, que cuando venga Cristo, entonces estaremos con Él. Y dice Romanos 2, 6 al 8, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Es importante que veamos aquí que buscar gloria, honra e inmortalidad no es para nosotros mismos, sino la gloria, la honra de Cristo, la inmortalidad que Cristo tiene para con nosotros. Porque eso es lo justo. Él pagó en aquella cruz, no fuimos nosotros, no podemos pagar nosotros. Él pagó en la cruz, lo justo es que agradezcamos ese pago que él hizo en la cruz. ¿Y cómo se lo agradecemos? Entregándonos completamente a él. Porque es justo, porque su justicia es amor, porque su justicia es cuidado, su justicia es protección, su justicia es apartarnos de toda culpa. Así es la justicia maravillosa y misericordiosa de Dios. Pero sabiendo esto, alguien le dice que no, no nos preocupamos por conocer su voluntad, por obedecer su verdad, por vivir conforme a la verdad, entonces ira y enojo, porque ya eso es desobediencia, contienda, injusticia. Porque Dios realmente busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, deseo de entregarse a Él y el anhelo de estar siempre viviendo conforme a lo que a Él le agrada. Busquemos eso, honrarle, glorificarle como Él se lo merece, porque eso es el bien hacer del cristiano, pero sobre todo es lo que nos llena de satisfacción, de anhelo de seguir haciéndolo, de deseo de seguir siendo creyentes. Una vida apartado de las acciones que Cristo pone en nosotros es una vida de cristianos cansada, aburrida, donde pensamos que el cristianismo se ha vuelto una carga. Pero no, este yugo que Cristo ha dejado para nosotros es ligero, es liviano, porque Él lo carga por cada uno. No lo cargamos nosotros. Él hace todo. Y esto es maravilloso, mi amado hermano, mi amado amigo. Esto es maravilloso. ¿No lo quiere usted? Claro que lo debería de querer. Claro que debería anhelarlo. Y vengamos delante de Dios y deposite su corazón en Él. Entregue su vida a Él si no lo ha hecho. Si lo hemos hecho, pidámosle su guianza, su dirección permanente en su verdad, en sus cuidados. Oremos, Padre Celestial. Mi Dios, tú eres grande, mi Dios. Tu palabra es fiel, nos guía, nos orienta y nos permite darnos cuenta de cuántas cosas en las que tenemos que reflexionar de día en día, mi Dios. Cuántas cosas en las que escuchamos un mensaje muchas veces y siempre nos das un llamado de atención. Gracias por todo eso, mi Dios. Gracias por tus cuidados. Aquí, mi Dios, delante de ti venimos a decirte que perdone nuestras faltas, mi Dios. Tú nos conoces, tú sabes, queremos ser, mi Dios, siempre de ese rebaño de las ovejas. Estar a tu derecha, mi Dios. Que seas tú que nos cuides y nos protejas. Poder ser de los que te verán en gloria cuando vengas, mi Dios, recogidos
por aquellos ángeles que mandarás a los 4 ángulos de la tierra, y que llevarán tu pueblo para ser encontrado contigo en las nubes, y de allí bajado a aquel campamento santo que está enfrente de Jerusalén, donde habitaremos contigo 1000 años, con tu Hijo 1000 años, y luego tú vendrás, Padre Celestial, y nos encontraremos contigo para el reino eterno. Ese proceso, mi Dios, donde solo tú nos puedes hacer parte, solo tú nos puedes guiar, solo tú lo puedes hacer posible. Queremos estar ahí, mi Dios. Que la acción de tu Hijo se refleje en nuestro corazón de forma permanente. Que sea tu Hijo en nuestra vida siempre. Y que así seas tú honrado y glorificado como solo tú te lo mereces. Toma el control, mi Dios, de todos aquellos que declaran delante de ti, que declaramos que tú eres nuestro Dios, nuestro Hacedor, y que queremos siempre, siempre ir de tu mano, sin importar lo que suceda. Guía, mi Dios, la vida de cada uno, dirige a todo tu pueblo, mi Dios, bendícele grandemente a todos aquellos, mi Dios, que hacen obra para poder multiplicar esa acción, para que en la red puedan entrar muchos, mi Dios. Seas tú que bendigas también sus casas, sus familias y todo cuanto sea y cuanto hagan, mi Dios. Gracias, mi Dios, gracias por todos tus cuidados y tu protección. Gracias por todo lo que nos das. Y esto, mi Dios, y todo lo que somos y lo que tenemos, confiadamente lo depositamos en tus manos. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén.